sea toda la honra y toda la gloria. Te adoramos, Jesús. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá, invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Y eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey pronto vendrá. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Dios le bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio, una honra poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor en este tiempo en el cual tal vez estamos un poco aislados, un poco retirados de
de la iglesia, pero recuerde que la iglesia somos nosotros. Y en esta tarde quiero tocar un tema que lo he titulado Sacaron a Jesús de la iglesia, basado en el texto de la iglesia a la Odisea en Apocalipsis 3:20. Pero antes de eso quisiera darle lectura a lo que es la porción de la Biblia que se encuentra en este pasaje, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Me voy a permitir darle lectura y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Porque más adelante vamos a notar que la Odisea, amados hermanos, trabajaba con la lana negra. Eran comerciantes y utilizaban la lana negra y tenían grandes ventas. Pero Cristo les dice: yo les aconsejo que compren de mí oro refinado y vestiduras blancas. Ante Jesús, ellos eran ciegos, eran pobres y eran desventurados. Entonces Jesús siempre nos ofrece una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Jesús. Dice: compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, lo material, ellos se ven enriquecidos por medio de sus ventas, por medio de la lana, por medio de la medicina, porque ahí se levantó una escuela de medicina de las mejores. Entonces ellos tenían bastante entrada económica y ellos se hacían llamar ricos, se llamaban autosuficientes. Pero para Cristo eran pobres, porque la riqueza terrenal, hermanos, no es nada, nada nos vamos a llevar. Necesitamos estar bien con Dios. Y aunque, hermanos, lo tengamos todo, pero si no tenemos a Dios, simplemente somos pobres ante Él. Si sacamos a Jesús de nuestros planes, si sacamos a Jesús de la iglesia, somos pobres, somos desventurados. Y entonces Jesús les dice: para que seas rico, o sea, compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿Se da cuenta que Jesús hace ese énfasis? Que compren vestiduras blancas, porque ellos eran excelentes vendedores de lana negra. Una lana negra que ellos mismos producían brillante. Con esa producían alfombras muy elegantes y vestimentas muy bonitas, muy famosas y muy costosas. Pero aunque ellos se vestían muy elegantes, delante de Dios estaban desnudos. Dice: y que no se descubra la vergüenza de ti, de tu desnudez. Dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Siempre Jesús nos da una oportunidad de volvernos en sí, de arrepentirnos de nuestro camino de extravío y volvernos al Señor. Y viene el famoso y reconocido texto, Apocalipsis 3:20, que en muchas ocasiones lo utilizamos para evangelizar. Incluso yo también lo he utilizado para evangelizar, y hemos visto frutos y hemos visto resultados. Pero la verdadera aplicación que Jesús da es porque Jesús ya lo habían sacado de la iglesia. Él ya no estaba en medio de los 7 candeleros, como comienza y nos revela la Biblia en Apocalipsis 1. Dice: el que está en medio de los 7 candeleros dice esto. O sea, Jesús ya no estaba en medio de los 7 candeleros, ya estaba afuera de la iglesia. La Odisea lo había sacado a él, había confiado en sus propias riquezas, había confiado en sus propios bienes, de tal manera que había sacado a Jesús
de la iglesia. Y qué triste, hermanos, que en estos tiempos, aunque han pasado ya más casi 2000 años de este acontecimiento, aún en estos tiempos iglesias han sacado a Jesús del templo. Hacen solamente shows, hacen solamente más faramaya que ni predicar de Cristo, que ni predicar la bendita palabra de Dios. Han sacado a Jesús y han confiado más en sus propios, se puede decir, bienes, en sus riquezas. Yo estoy bien porque diezmo, tengo una buena entrada económica, estoy diezmando, está todo bien, marcha bien. No, hermano, cuando Jesús no está en nuestras vidas, de nada nos sirve todo eso. Pero Jesús siempre, como le digo, nos toca el corazón, toca la puerta de la iglesia, dice: hey, aquí estoy, esperando que me atiendan. Dice la Biblia: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Verso 21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escuche bien, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, leímos esta porción de la Biblia y, amados hermanos, bendijo mi vida en estos tiempos, bendijo mi vida. Y antes de predicar este mensaje, yo me lo prediqué a mí mismo, porque a veces, hermanos, nos afanamos en tantas cosas que nos olvidamos de Dios. Hemos hecho a Jesús a un lado de nuestros planes, de nuestros proyectos. Pero recuerde que Jesús toca la puerta de la iglesia. Entonces, esta iglesia de la Odisea, amados hermanos, era una iglesia rica, era una ciudad rica. La Odisea, su significado es los derechos del pueblo o democracia. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia apóstata, representa a la iglesia actual. La iglesia de la Odisea representa a las 5 vírgenes insensatas que se habían olvidado de Dios, que eran imprudentes, que vivían la vida al ahí se va. No estaban alertas cuando iba a llegar el esposo. Cuando Jesús utiliza esta parábola, ellas prefirieron estar durmiendo, prefirieron no llenar su lámpara de aceite. Pues es la iglesia que representa la Odisea, que es la iglesia de hoy, en los tiempos que estamos viviendo hoy, hermano. La iglesia apóstata. La Biblia dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esas vírgenes insensatas habían despreciado el amor de Dios. Y es muy probable, hermanos, que en estos tiempos tú puedes venir a la iglesia, levantar tus manos y venir al altar, pero ahí lejos, hermano, estás lejos de Dios. Como iglesia, hermanos, podemos venir al templo, nada más venir los domingos, pero ¿qué hacemos durante la semana? Estamos olvidando el amor de Dios, nos estamos enfriando. Esta iglesia de la Odisea, hermanos, le da a Jesús este mensaje porque era una iglesia, hermanos, que tenía acueductos de aguas termales, y ahorita vamos a llegar ahí. Pero entonces estamos aquí leyendo y dice la Biblia: y escribe el ángel de la iglesia. No, escribe al ángel de la iglesia. Esto es interesante porque Juan recibe la revelación de Jesús y Jesús le dice: escribe al ángel de la iglesia, es decir, escribe al pastor de la iglesia, porque un ángel es un mensajero, y en este caso representa al pastor de la iglesia, porque un pastor es un mensajero de la iglesia, da a conocer lo que Dios quiere. Y los ángeles venían y traían mensajes a la humanidad, al pueblo, de lo que Dios quería. Entonces este ángel representa al pastor de la iglesia en la Odisea. Dice: he aquí el amén, es decir, la verdad. El amén se traduce como la verdad. Dice: el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es interesante, amados hermanos, notar que aquí dice el principio de la creación de Dios. El principio, amados hermanos, es Cristo. La Biblia menciona
En Colosenses capítulo 15 al 17 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra de Dios. Entonces a ese principio se refiere Juan. El principio de la creación dice esto. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ese principio se refiere, amados hermanos, porque muchas personas dicen que Jesús fue creado, pero no, hermanos. Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad. Jesucristo, amados hermanos, es desde el principio. Juan nos describe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era, es decir, ya estaba, ya existía. Cristo, amados hermanos, ha estado desde el principio, y otras doctrinas dicen que Cristo fue creado. Por eso la Biblia dice el principio de la creación. Dice esto, o sea, Cristo está hablando a la iglesia en la Odisea, pero que aplica en nuestras vidas en estos tiempos. Cristo es el principio de toda creación humana y de toda creación material, incluyendo ángeles y todos los seres celestiales. Cristo es el principio de esa creación porque Él es el que los creó. Aquí podemos ver la preexistencia de Cristo. Entonces vemos, amados hermanos, en el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, Jesús, amados hermanos, conocía perfectamente la situación de la Odisea. A la Odisea, como le digo, llegaba por medio de un acueducto, llegaban aguas termales, o sea, salía el agua caliente a 36 grados aproximadamente. Salía el agua caliente, pero en el transcurso se mezclaba con agua que llegaba de un río, agua fría, y cuando llegaba el agua tibia. Usted, amado hermano, trate de tomar agua tibia cuando está haciendo calor y usted se le antoja un vaso de agua helada y la toma tibia, usted va a vomitar. El agua se disfruta caliente en un té o en un café o en un caldo, pero usted tome agua tibia y le va a causar náuseas. Pues eso era lo que le provocaba a Jesús la iglesia de la Odisea: náuseas. Dice: no eres frío ni eres caliente, o sea, ni eres de aquí ni de allá. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso era lo que representaba la Odisea para Cristo: náuseas, desagrado. Y amados hermanos, yo no sé qué es lo que Cristo piensa de nosotros en estos tiempos. A veces, hermanos, nos enfocamos, como dije al principio, en muchas cosas y hacemos a un lado a Jesús. Y nosotros como cristianos nos comenzamos a mezclar con el mundo. Somos personas, amados hermanos, que debemos de estar fervientes en el conocimiento de Dios, fervientes en la oración. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y en vez de avivarlo, hermanos, se comienza a apagar cuando viene la gente fría de afuera del mundo y comienza a mezclarse en la iglesia. Y nos hacemos tibios. Que Dios tenga misericordia. Gente tibia. La gente de la Odisea conocía bien estas palabras. Por eso Jesús les dice: ni eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio. La gente de la Odisea, amados hermanos, era gente rica, pero esa riqueza los había llevado a que fueran orgullosos. Era gente autosuficiente, que había puesto su confianza en sus bienestares, en el dinero. Era gente que creían que no necesitaba a nadie, incluso ni a Jesús. De tal manera que de tantas entradas económicas que tenían, porque la iglesia de la Odisea, amados hermanos, tenía unas transacciones muy fuertes. La iglesia de la Odisea era la iglesia más rica de las 7 iglesias representadas en el Asia Menor. Y se había empoderado, se habían ensoberbecido y se habían enorgullecido de tal manera que pensaban que ni necesitaban de Dios.
pensaban que el diezmar estaban ayudándole a Dios. Habían sacado a Jesús de la iglesia totalmente y habían confiado en sus propias fuerzas. En la Odisea había cosas que eran únicas, entre ellas el acueducto, como ya mencioné, que recogía aguas termales y las revolvía con otras aguas frías y las llevaba por ese ducto por un espacio de 10 kilómetros hasta la ciudad. Ellos no tenían agua propia, tenían que transportarla, tenían que llegar por medio de acueductos, pero no podían disfrutar de un agua fría. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? El agua era tibia, rica para bañarse, agradable para bañarse, pero despreciada para tomar. Entonces, ellos sabían muy bien lo que era el agua caliente y lo que era el agua fría, y que juntos hacían agua tibia. Dice el verso 16, porque tú dices, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense, hermano, qué triste y lamentable que esta iglesia que empezó bien, fundaron una iglesia en la Odisea, pero de tantas bendiciones que tenían, hermanos, pensaron en sus propios bienes y sacaron a Jesús de la iglesia. Se enfriaron espiritualmente. A veces el dinero puede corromper, hermanos. A veces los bienes puede llegar y que se nos suba los aires y pensemos que todo lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Ellos eran poderosos, hermanos, eran ricos y también tenían una especie de ríos que llegaban hacia ellos y regaban unos pastos, hermanos, ricos, que eran especiales para la crianza de las ovejas. Incluso los ganaderos de esta ciudad lograron obtener una producción con lana negra, suave y brillante. Es decir, de las mismas mezclas del ganado hicieron una especie que salía lana negra y brillante. Y tenían las industrias más florecientes en vestimentas, fabricaban ropas especiales y famosas alfombras. En medio de eso, hermanos, aparte de que tenían el acueducto, aparte de que tenían la lana más codiciada en aquellos tiempos, también ellos tenían escuelas de medicinas, y entre ellos un médico fue destacado de nombre Escolapio, quien es identificado por un símbolo de una varilla con serpientes entrelazadas y con ramas a su alrededor. Ese símbolo se conoce hasta hoy en día como el símbolo de la medicina. Usted se puede dar cuenta en las ambulancias o en los hospitales está este símbolo de esta varilla con serpientes entrelazadas. Pues de ahí nació, por medio de que le hacían reverencia a este hombre, porque, hermanos, ellos tenían la escuela de medicina más grande en esos tiempos y muy buena medicina. Y aparte ellos se especializaban en los ojos, vendían colirio, fabricaban el colirio. El colirio era algo que limpiaba los ojos. Entonces por eso Cristo les dice en el verso 18, verso 17, perdón. O sea, los conoce perfectamente. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, yo estoy bien, no ocupo de nada ni de nadie. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. O sea, ellos se creían ricos, pero para Cristo eran pobres, ciegos, porque aunque vendían colirio para limpiar los ojos, ellos estaban ciegos espiritualmente y desnudos. Porque aunque vestían excelentes y caras vestimentas de la lana negra, estaban desnudos ante Jesús. Es por eso que Jesús los aconseja y le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ante Dios ellos estaban desnudos y ciegos espiritualmente. Eran tan ricos, amados hermanos, que hubo un terremoto en el año 60-61 después de Cristo, que llegó la ayuda del Imperio Romano, y ellos dijeron, no queremos su ayuda, nosotros podemos levantarla. Y en semanas levantaron otra vez la ciudad.
Entonces, amados hermanos, era la soberbia que ellos tenían. Ellos se creían ricos. Y 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados hermanos, esto es lo que vivía la Odisea. Y la Biblia dice que el que ama el dinero nunca se sacia del dinero. El dinero te puede corromper. Amado hermano, necesitamos volvernos a Dios. Entonces Cristo les dice: compren de mí vestiduras blancas. Verso 18, y estoy terminando. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya lo leímos. Dice: porque quería que compraran vestidos blancos, que se limpiaran. Entonces pasamos al verso 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entramos ahí al verso famoso y reconocido de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Se da cuenta? Jesús, hermanos, estaba fuera de la iglesia. Él estaba tocando la puerta a la iglesia. Ya no estaba en medio de la iglesia, como cuando dijimos al principio que él estaba en medio de los 7 candeleros. Ahora estaba afuera, pero él estaba tocando la puerta. Él sigue tocando la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar. No lo excluyas de tus planes. Si has sido bendecido es por él. Hermano, ¿que no puedo ser bendecido por Dios? ¿Que no puedo tener un carro? ¿Que no puedo tener una casa? Puedes tener todo lo que quieras, viajes a donde quieras, pero cuando te olvidas de dónde viene la bendición, entonces estás sacando a Jesús de tus planes. Entonces, hermanos, con esto voy a terminar. Jesús estaba fuera de la iglesia. Jesús estaba, amados hermanos, afuera. Había un lugar para todo y para todos, pero para Jesús no había lugar. Y con esta anécdota voy a terminar. Había un negrito que lloraba y Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? Y responde el negrito: es que me sacaron de la iglesia. Y Jesús responde: no te preocupes, hace tiempo que a mí me sacaron de la iglesia. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.